analizarlo con nuestra realidad económica nacional y también local en el caso guayaquileño. La metodología de cálculo del empleo y desempleo, los indicadores de empleo, cambia allá por julio del año 2007. Pero el cambio básicamente se originó en que antes se medía empleo en Guayaquil, Quito y Cuenca. Y se incorporaron 2 ciudades más, Machala y Ambato. Ese incorporar 2 ciudades más trajo como cambio en el indicador que del 9% el indicador pasó al 6%. No quiere decir que bajó el desempleo, sino que simplemente incorporando 2 ciudades distintas, el índice se movió. Es decir, el 6 en ese momento... Sí, posiblemente esas ciudades, relativamente no las primeras, ¿verdad?, tienen más empleo que otras ciudades donde se busca el desempleado. Así es, pero en todo caso, no es que el desempleo cayó, sino que hubo un cambio en la metodología. Por eso es difícil medir, o es complicado medir antes de julio del 2007, y comparar el 9% de junio del 2007 con el 7% de junio del 2010. Es decir, comparemos desde julio del 2007 para adelante. Ese es el primer tema metodológico. Lo segundo de nuestra realidad, el desempleo y el subempleo son variables que de alguna forma van conectadas, ¿no? Es decir, el desempleo es una cifra que podría ser mucho más, se puede hacer baja en relación a otros países desarrollados, pero es nuestra realidad. Si uno toma el subempleo que está bordeando, como usted decía, el 50%, eso de ahí es un nivel donde la gente se ha acomodado a vivir en ese nivel de subsistencia, sin un empleo formal, sin aportar al seguro social, pero un nivel de subsistencia medianamente cómodo, digamos, ¿no? Que tienen cierto nivel de estabilidad en cuanto a los ingresos, no laboral, pero sí en cuanto a ingresos. El empleo es donde también hay que estar atentos. El empleo, más o menos son 1.500.000 personas lo que hacen las personas empleadas en el país, de las cuales 500.000 y un poco más son burócratas o están amparados por el presupuesto general del Estado, lo cual nos deja entonces que casi 1 millón de personas son en el sector no estatal. Y ese hay que ir incentivando para tratar de alguna forma que la gente, más que del subempleo, pase al empleo. Ojalá la gente del desempleo pudiera pasar al empleo. Es decir, hay que medir la realidad ecuatoriana, el caso ecuatoriano, y vamos a Guayaquil, donde el desempleo es mucho más alto que el resto del país y donde el subempleo también juega un papel importante más alto. Hace una relación cierta con el Ecuador. Uno hubiera pensado que Ecuador a nivel de país es un país eminentemente agrícola y que el peso de la agricultura sea un peso mucho más alto de los componentes del Producto Interno Bruto por sector, y uno encuentra que es el comercio uno de los más importantes, ¿ya? Entonces el comercio tiene mucho de vinculación informal, ¿ya? Es decir, usted ve en las bahías en Guayaquil, en las bahías de Quito, que tienen otro nombre, que en las calles de Guayaquil, en las calles del resto del país, gente informal que está vendiendo. Es decir, el comercio tiene un rubro importante y de alguna forma la gente trata de vender productos que en buena parte son nacionales. Pero por ejemplo, chinos. Una persona que sale con su maletín de gafitero, electricista, y se para en una esquina, está considerado ahora como subempleado, ya no como desempleado, porque tiene algún ingreso. La está buscando. Se la está buscando día a día. Acá nos dice un amigo oyente, y la verdad que impacta esto, ¿ah? ¿Qué es el empleo? Es el factor económico que permite al padre y madre de familia llevar el pan a su hogar, dar educación a sus hijos, comprar medicinas, vestirse, llevar una vida digna. Tener un 60% entre desempleados e informales significa 1,5 millones de millones de familias que no tienen lo anotado anteriormente. El empleo es un indicador económico, etcétera. Es decir, ahí creo que en lo que es el compromiso social de los profesionales, de los economistas, de todos los que estamos haciendo medios de comunicación, es muy grave. Y a veces, en lo personal le digo, es frustrante cuando vemos que por más que se plantean sugerencias, soluciones, sobre todo el diálogo, que todos los sectores económicos se incorporen, en la práctica el discurso político lo que hace es dividir cada cual por su lado. Para concluir, el economista Fausto Ortiz,
¿Qué hemos hecho bien? En conclusión, en resumen, ¿qué hemos hecho mal y qué no hemos hecho? Yo creo que la parte bien, lo mencioné hace unos momentos, en la parte social, el tema de la cobertura mayor de los bonos, los subsidios para temas de vivienda. Hago la comparación, el tema del subsidio de vivienda para tener una vivienda digna como política social es mucho mejor que la política que se utilizó años atrás de un carro popular, digamos, ¿no? Es decir, antes del carro popular era mucho más importante tener una vivienda digna, si uno quisiera comparar programas de este gobierno con el gobierno anterior. ¿Qué está mal? Creo que todavía hay mucho que se puede mejorar en la encuesta del bono, es decir, cuánta gente de la que está en el bono realmente lo necesita y cuánta gente no. Por ahí quizás haya un 10 o 20% de personas que estén mal clasificadas, pero por ese nivel de 10 o 20% no vamos a descalificar una política que no es propia de este país, que no es propia de este gobierno, es una política que ya estaba aquí implementada, que lamentablemente de Chile a México ha sido la forma como el Banco Mundial y los multilaterales, aquellos organismos de derecha que el gobierno tanto ha criticado, son los que han encontrado la alternativa para corregir estos problemas de pobreza, que como el desempleo alto ecuatoriano o como el subempleo alto ecuatoriano no encuentran otra alternativa. Y ¿qué nos falta por hacer también? Es el tema de incentivar la producción, porque si uno incentiva la producción, bien sea con temas tributarios, una vez que hemos llegado a un nivel razonable, cuando queremos exportar más o cuando queremos producir más obras de tipo vivienda, donde son altamente demandantes de mano de obra, entonces hay que trabajar mucho más de cerca con el sector privado, con el sector no petrolero, para que el sector crezca y en su crecimiento vaya jalando mano de obra de aquella que el país necesita para ir saliendo del tema social más grave, que es el desempleo. Sí, bien, ahora ya habíamos planteado que era la última pregunta, pero un amigo oyente me recuerda algo que lo había también incluido acá. Lo voy a leer, dice: ingeniero, ¿están preparadas las personas que están en los ministerios? Han pasado tantas personas y las cosas no cambian. ¿Y qué sucede con la fiscal, Marún, Chan y muchos otros que han cometido irregularidades? En fin, y yo también acá había notado que justamente hoy día tenemos 3 personas opinando sobre el tema económico y a nivel ministerial, ¿no? Porque tienen ese rango. Está Patricio Rivera, ministro de Finanzas, Katiuska King, coordinadora de Política Económica, y Diego Borja, que ahora como presidente del Banco Central es ya una herramienta del gobierno. Entonces ahí también como que en la parte administrativa tenemos aproximadamente 30 ministerios y 7 subsecretarías, de lo que me acuerdo, casi 40 personas que están opinando. ¿No será también por ahí un tema de no tener una coordinación adecuada, que se esté llevando un gobierno con una administración eficiente? Yo creo que algo de eso hay, si uno pone el ejemplo económico y dice, cuando metes a trabajar 2 personas en una hectárea, pues logra cierta cantidad de producción. Si metes 100 personas, quizás la producción va a ser menor porque hay cada uno, el nuevo se estorba con el otro. No sé si es que eso ocurra en este momento en el tema económico. En mi época, en el 2007 y 2008, que estuve yo al frente de la cartera de finanzas, estábamos solamente el ministro de Finanzas, que era en ese entonces yo, y estaba el ministro de la Economía en una posición nueva, una cartera nueva, y no había el mayor cruce, digamos, que luego volvió a unirse el ministerio.